Muy bien. Es un gusto para mí estar en esta casa, pues una casa de bendición. Ya he estado acompañándolos varias veces y es un gusto para mí estar aquí. Yo quisiera quisiera introducir este tema. Ustedes han venido hablando de restauración, de la adoración, y si esta predicación tuviera un nombre se llamaría Restaurando mi adoración. A veces nos enfocamos en que queremos que Dios restaure nuestra vida, que Dios restaure nuestro corazón, que Dios restaure nuestro hogar, que Dios restaure nuestra área financiera, pero nos olvidamos de una parte especial, y es que Dios debe restaurar todo lo que nosotros somos, que Dios debe restaurar todo en nuestro interior, porque a veces queremos ser simplemente bendecidos, a veces queremos que Dios, nos llene de muchas cosas materiales, nos dé provisión, pero muchas veces nos olvidamos de la restauración de nuestra adoración. Porque como decía ayer la pastora Caterine, la adoración no es solo cantar. La adoración no es una canción rápida, una canción lenta. La adoración es un estilo de vida. Y cuando mi estilo de vida no está restaurado, pues yo no voy a poder adorar. Cuando mi estilo de vida se aparta de lo que es una verdadera adoración, pues yo simplemente no voy a poder adorar a Dios. Aquí tengo una pequeña definición de lo que significa la palabra adoración, y dice que la adoración es una acción de rendirse, es obediencia más que expresiones de adoración. La adoración nos hace rendir, y aunque sean manifestados a través de las distintas formas como cantar, danzar, hablar en lenguas, Dios quiere de nosotros rendición total, porque esa es la mayor forma de adoración. Y ayer mi hermana me tiró así al agua en medio de su conferencia, y decía que yo cuando entré a la universidad pues yo lloraba mucho, porque bueno, era un cambio muy brusco para mí y había muchas situaciones que me hacían como dudar de estar en la universidad y disfrutarlo. Y ella me hizo esa pregunta que mencionaba ayer, era que si eso verdaderamente era lo que Dios me había dicho que estudiara. Y bueno, de todas las preguntas que yo me hacía, pues yo le preguntaba al Señor, y el Señor me llevó a un momento específico antes de entrar a la universidad, porque había llegado un predicador y en medio de una administración me había dicho que mi ministerio era un ministerio de restauración. Y se me entrecorta la voz porque cuando David me dijo, estamos hablando de la restauración y su tema es la adoración, yo dije, wow, verdaderamente es el Señor, porque el Señor me había hablado de un ministerio de restauración, y la adoración en mi vida es algo tan importante. Porque yo siempre les digo, aquí está Ana y Charit, yo siempre les digo, es que adorar es entregar todo lo que somos. Adorar va más allá de simplemente cantar una canción. Adorar es demostrar con tu vida que Dios es tu Señor. Demostrar con tu vida que Dios es todo para ti y que en Él, solamente en Él, es que tenemos plenitud. Entonces, cuando recordaba eso, me acordé que así como cuando uno busca en Google, yo busqué qué carreras universitarias se asocian o están pues pegadas a la restauración de las personas. Y como cosas del Señor, me salieron profesiones. Entonces las primeras profesiones que salían, como casi siempre, son las de la salud, medicina, enfermera, pero de tercera salió trabajo social. Y esa es la carrera que actualmente estudio. Cuando salió esa carrera yo dije, wow, ¿qué es esto? Como, si usted le pregunta a alguien qué es trabajo social, la mayoría de gente no le va a responder. Y le va a preguntar, ¿qué es eso? ¿Y eso qué se come? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué estudia? Y eso me pasó a mí. Y empecé a investigar y me enamoré de esa carrera, porque puedo decir que me enamoré de esa profesión y ahora pues la estoy estudiando. Y ayer que mi hermana hablaba de eso me recordó, porque la adoración también es entender cuál es el propósito por el cual fuimos llamados. La adoración es entender que Dios nos dio un propósito eterno. Y el primer punto, yo quisiera que usted me acompañara a Primera de Samuel 16:14. Primera de Samuel 16:14. Y el primer punto importante de esta conferencia se llama: la adoración nace de una conexión íntima. Listo, si usted ya llegó al texto me dice amén, me lo hace saber.
Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Dice así: David toca para Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios se atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Y lo primero que eso nos muestra es que cuando nuestro propósito está ligado a una adoración íntima con Dios, a una relación íntima con Dios, Dios siempre nos pondrá en los lugares indicados. Y cuando nos encargamos de restaurar esa adoración que debemos tener con Dios, no nos podemos ir lejos si no conocemos a Dios. No podemos adorar a Dios si no hemos tenido un encuentro real con Él. Y a veces uno dice: ay, sí, yo ya entendí que la adoración no es una canción, que la adoración es nuestro estilo de vida. Pero ¿qué pasa si yo siento que yo no estoy adorando? Y es que cuando queremos adorar realmente van a hacer algo en nuestro corazón, y es una comunión íntima con Dios. Si yo no tengo una comunión íntima con Dios, será imposible para mí adorarlo. ¿Por qué adoración qué es? Rendición. ¿Será que usted se agacha delante de alguien que no conoce? No, ¿cierto? Eso antes estaba mal visto. Entonces, la conexión con Dios nos hace vivir en plenitud, pero la adoración es el conocimiento pleno de todo lo que Dios es. Y el mayor ejemplo de eso lo tenemos en Moisés. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llama a Moisés desde la zarza que ardía pero no se consumía, ¿qué le dijo? Yo soy el que soy. Y entonces Moisés le dijo: no, pero es que yo cómo voy a ir ante el faraón y le voy a decir que libera al pueblo si yo no tengo. Y entonces decía que Moisés era como lento para hablar y que él no hablaba bien, y entonces decía: no, pero es que yo ¿por qué? Y Dios le dijo: es que yo soy el que soy, que es lo que actualmente conocemos como Yahweh, como YHWH, que es la forma en la que se conoce a Dios desde ese principio. Entonces, cuando conocemos a Dios, es la única forma de lo que podemos adorarlo. Y siguiendo con este tema de Yahweh, hay algo muy bonito, y es que dice que Yahweh es la forma en la que nosotros suspiramos y exhalamos. O sea que desde el principio hasta el final de la palabra, Dios nos está mostrando que debemos adorarlo. Y ahí es donde, mi corazón como que dice: Señor, es que tú nos hablas en todo. Porque si está desde un principio diciéndole a Moisés: ve y cumple el propósito por el que te llamé, y yo te llamé con este propósito, pero tú me vas a tener que conocer como el Dios que yo soy, y yo me revelo como aquel que te da ese aliento. Y eso es la adoración. Eso es la adoración al Señor, rendirnos. ¿Qué pasa si usted se pone a aguantar la respiración? Pues usted se desespera, ¿cierto? Eso es adoración. Rendir lo que somos. Cuando estamos en situaciones en nuestra vida, en problemas o en situaciones diversas,
Uno como que se siente ahogado, atribulado, ¿cierto? Uno siente que los problemas son más grandes que uno, que los problemas, lo están superando. Pero cuando uno llega a la presencia del Señor, descansa. Cuando uno adora, cuando uno se mete a ese lugar de intimidad, Dios como que, es como si le tocara aquí el pecho y usted descansó. Por más problemas que uno tenga, por más situaciones que uno tenga, el Señor le da esa paz. Y ahí viene el segundo punto y es la adoración no depende de las circunstancias. ¿Por qué la adoración no depende de las circunstancias? Porque es que Dios es un Dios que no cambia. Y Dios no cambia si hoy usted se levantó con el pelo liso o si mañana se levantó con el pelo crespo. No, Dios sigue siendo el mismo. Por eso nuestra adoración debe ser la misma, no depender de las circunstancias. Porque hemos confundido la adoración con cómo se siente nuestra alma. Ay, no, es que hoy yo me levanté triste, ¿no? ¿Adorar? ¿Qué es eso? Hoy no, hoy estoy feliz, hoy quiero saltar, danzar, gritar. Y uno comete un error y es que pone canciones de acuerdo a su estado de ánimo. Y la música logra eso, ¿no? Logra hacerlo más feliz o más triste. Entonces, cuando llevamos eso a la adoración, pues estamos cometiendo un error. Y usualmente, siempre, así digamos muchas veces que la adoración no es solo alabanza, nosotros lo asociamos con eso. Si usted está pasando un momento duro en su familia, usted busca las canciones que hablan de mi casa y yo te serviremos. Y entonces usted quiere como que, ay Señor, sí, por favor, convierte a mi hijo que está rebelde. O Señor, por favor, haz ese milagro en mi familia. Hay una canción que a mí me encanta que dice, tú proveerás. Entonces usted, si usted está con una mosquita en el bolsillo, usted empieza, Señor, tú proveerás, tú proveerás. Y entonces nuestra adoración empieza a ser de acuerdo a las circunstancias. Y eso nos aleja realmente de lo que Dios quiere que nosotros, de la forma en la que Dios quiere que le adoremos. Mire, hace, creo que ya como 7, 8 meses, no recuerdo, yo tuve un momento en mi vida muy terrible. Yo digo que de las situaciones más difíciles que en mi cuerpo he podido afrontar, yo tuve un accidente, fue un accidente muy y ese accidente me mostró muchas cosas que en mi vida yo había permitido y yo me acuerdo que cuando yo me desesperaba tanto por no poder moverme, por no poder hacer las cosas que yo hacía, yo me acostaba en la cama y yo sentía en mi interior como esas ganas de, Señor, te quiero adorar, Señor. Y ahí es donde uno se le viene como a la mente todas las veces que uno cantó, danzando en cada temporada. Y yo, y después fiesta en el desierto. Y yo me acuerdo que en esos días yo escuchaba esas canciones y el Señor me perdone, pero yo me sentía tan mal y yo decía, ¿uno para qué canta eso? Si cuando vienen las situaciones uno está mal. Y luego, yo no me acuerdo si fue mi mamá o en una transmisión de la iglesia, pusieron Fiesta en el Desierto, que es otra canción bien tocadora. Y cuando decía, aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Y yo me enojaba, porque hasta ahí mi adoración dependía de cómo me sentía. Mi adoración dependía de cómo mi corazón se había sentido el día de ese día. Y ahí fue donde el Señor me dijo, bueno, mija, no, su adoración tiene que ser un estilo. Su adoración tiene que ser siempre, no solamente un día. Entonces los momentos difíciles muestran qué tipo de adoración tenemos. Si es una que se deja llevar por el viento o es una que está fundada en la roca que es Cristo. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a preguntarnos. Vamos a hacer un ejercicio. Pregúntale al que está a su lado sin que le responda qué tipo de adoración tenés vos. Decile. Eso. Y usted se va a quedar pensando por un momento qué tipo de adoración tenemos. ¿Sí? Porque según la historia que leemos ahora en Samuel, nos muestra qué le pasaba a Saúl.
estaba siendo atormentado. ¿Y quién era Saúl? ¿Y quién había puesto como rey a Saúl? Dios. Entonces ahí vemos cómo, aun cuando estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, podemos estar lejos de Dios. Porque ¿qué pasó? ¿Por qué Saúl estaba siendo atormentado? Porque había sido desobediente. Y Saúl fue desobediente y Dios le dijo, ah, sí, usted está desobediente y no quiere volver su corazón a mí, pues yo tengo otro rey que se está levantando. Y justo en el versículo anterior a este que nos habla de cómo Saúl estaba siendo atormentado, nos habla del ungimiento de David, perdón. El ungimiento de David, que fue el profeta Samuel a ungirlo. Y ahí es donde vemos que la adoración no depende de las circunstancias. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque a veces creemos que Dios nos descarta porque sí y porque no. Que a veces creemos que nuestras situaciones definen cuánto nos ama Dios. Y eso también condiciona nuestra adoración. Entonces, cuando usted y yo decidimos adorar a Dios, debemos de hacerlo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque si no vamos a caer en el error de, Dios ya me llamó, entonces ya no tengo que hacer nada más para que Dios disfrute estar conmigo. Ya no tengo que hacer nada más para que esta relación entre Dios y yo sea consolidada. Ya, o sea, ya. Es como si usted se casara y ya, bueno, vayas a vivir, usted por allá bien lejos y yo por acá y no nos vemos nunca. Eso es lo que a veces le queremos decir a Dios con nuestra adoración. O solo lo veo una vez a la semana cuando vengo a la iglesia. Y entonces se vuelve una relación por las circunstancias. Y cuando caemos en esto, nos alejamos de Dios. Y es donde viene el siguiente punto. La adoración depende de nuestra relación, de entender el propósito por el que fuimos creados. David adoraba y había algo bonito en ese momento donde David empezó a tocar el arpa y el rey Saúl sentía alivio. Y es que el propósito, como les decía al inicio, nos va a llevar a los lugares correctos. El propósito de Dios, pero solo la verdadera adoración de nuestro corazón va a hacer que el lugar en donde estemos sea transformado. Entonces, ¿usted quiere ver que Dios no sea un Dios de situaciones en tu vida? Pues empiece a adorar. Porque cuando usted adora, la adoración verdadera va a hacer que algo cambie. Mire, lo que quitaba ese tormento de Saúl no era el sonido del arpa, porque el arpa solo es un instrumento. Lo que quitaba y le daba alivio a Saúl era que David era el que tocaba. Y si usted se pone a leer, dice que el rey Saúl dijo, llamen a alguien que sepa tocar. Y los siervos le decían, no, es que la única forma de que usted se alivie es que alguien toque el arpa, porque pues el arpa era considerado un instrumento pues sagrado, bajado del cielo, por decirlo así. Y ahí es donde llaman a David, porque David era el que hacía diferente esa adoración. Y yo tengo aquí un puntico que dice que la relación es igual a la adoración y la adoración es igual a la intimidad. Porque la única forma de que adoremos es cuando estamos en intimidad con Dios. Porque ahí es cuando lo vamos a conocer y cuando vamos a saber qué le gusta y qué no le gusta a Dios. Porque a veces nos limitamos mucho a qué nos va a decir el pastor, qué le gusta a Dios hoy. Hermano, no diga mentiras, que eso no le gusta a Dios. Pero cuando nosotros vamos a vivir, que a Dios no le gusta que digamos mentiras. Cuando nosotros vamos a descubrir que Dios no quiere que tengamos una vida igual a la del mundo. Y entonces todos los años usted va, me salí del cuadro. Entonces todos los años usted y yo vamos a estar desobedeciendo a Dios porque no lo conocemos. Vamos a estar desobedeciendo a Dios porque no hemos sabido estar con Él. Y ahí es donde, qué difícil. Qué difícil querer adorar a Dios sin conocerlo. Y ahí voy al tercer punto y es la adoración nos lleva a vivir en lo sobrenatural. ¿Se acuerdan que ahorita les hablé de que era David
quien hacía que el espíritu malo que estaba sobre Saúl lo dejara, pues ahí es donde se demuestra que solo lo sobrenatural de Dios en nuestra adoración es que causa que se mueva el cielo. Solo lo sobrenatural de Dios mueve el cielo. Una vida de adoración necesariamente viene acompañada del Espíritu Santo. Viene acompañada de sus manifestaciones. Es por eso que aunque adoración no es cantar, no es danzar, no es hablar en lengua, sí viene acompañado con todas estas cosas. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Me olvida que la cámara está grabando. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando nuestro espíritu, la palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que nuestro espíritu está en adoración, nuestra alma está en adoración porque rendimos nuestras emociones, nuestras situaciones ante Dios. Pues, ¿qué falta ahí? Que su cuerpo lo manifieste. Que su cuerpo viva en lo sobrenatural. Y a veces creemos que lo sobrenatural es que simplemente se nos paren los pelos, simplemente, uno ve a los... Hay gente que le gusta ver que los demonios se muevan, salgan, y a veces uno cree que eso es lo único sobrenatural, pero lo sobrenatural es empezar a ver a Dios en todo lo que somos. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me encanta porque Dios conmigo se esfuerza en los detalles. Yo a veces voy así normal y el Señor me ha hablado algo en mi devocional, en mi tiempo íntimo con Él, y de la nada alguien dice algo y yo, ay, eso fue lo que Dios me dijo. Y pues a veces hasta la gente habla y habla y habla, y cuando yo me quedo así como que, ay, Dios me dijo esto esta mañana. Ay, Dios me mostró eso esta mañana. O a mí me pasa que yo a veces estoy así con los ojos cerrados y veo como visiones, yo no sé, pues visiones así, sino proyecciones, digámoslo así. Y luego cuando yo voy en camino a la universidad casi siempre me pasa esa situación. Entonces yo digo, eso es lo sobrenatural de Dios, porque Dios nos prepara nuestro espíritu y a veces Dios le avisa a uno qué va a pasar. A veces Dios le dice, esto está por venir para que usted se prepare. Pero como no estamos enseñados a vivir en lo sobrenatural, cuando ya pasó, ay, Dios me había dicho esto. Ay, esta mañana yo sí, cuando estaba orando sentí como orar por eso, pero no, yo seguí orando por otra cosa. Y entonces no vemos que la adoración nos lleva a lo sobrenatural. Y es ahí donde nosotros debemos enfocarnos en adorar a Dios. Les quiero compartir una frase de John MacArthur, uno de mis escritores favoritos. Dice así: si la adoración no nos transforma, entonces no ha sido adoración. Porque la adoración tiene la capacidad de transformarlos, porque es dejar nuestra antigua vida, es dejar como vivimos antes y empezar a vivir de acuerdo al estilo que Dios quiere, de acuerdo a la adoración que Dios quiere recibir de nosotros. Si la adoración no ha causado un efecto en nosotros, es porque simplemente estamos repitiendo adoraciones de otras personas. Es porque simplemente nos hemos aprendido cómo se debe orar. No, usted primero diga Señor, luego pídale, luego haga tal cosa y ya eso es orar. No, hay oraciones que usted puede escribir, hay oraciones que se vuelven una canción. Y yo tengo un trauma eclesiástico, digámoslo así. Es que yo amo cantar, pero yo no canto. Ustedes ya lo vieron ahorita, que hice unas pequeñas interpretaciones. Y a mí desde pequeña yo decía, no, yo cantaba. Y yo me acuerdo que mi hermana, pues ella me trataba de instruir de alguna forma en la alabanza, pero no, ese no era mi ministerio. Pero cuando yo iba a la escuela, yo tenía un diario, como la mayoría de niños, que a veces uno le compran esos diarios que tienen esa llavecita chiquitica, y yo tengo en mi mente una hoja de ese diario que decía, era una canción y decía, Señor, me levanto contigo cada mañana, wow, wow, wow. No se ríe, hermano. Me voy a la escuela otra vez, wow, wow, wow. Porque tú siempre estás conmigo. Vea, y yo cada que me acuerdo de eso, yo, ay, porque eso es disfrutar la presencia de Dios. Y que quizás usted va a vivir experiencias con Dios que usted se la va a contar a otra persona y lo van a mirar así como que,
¿y este qué? El wow era ministración, pero era para mí. Era un tiempo que yo compartí con Dios. Y yo sé que si eso está grabado en mi corazón, está grabado en el corazón de Dios. Y eso es lo que nos permite a nosotros ser verdaderos adoradores. Adorar con todo lo que somos. Quizás usted como yo no cante bien, pero usted hace cosas para Dios que son adoración. Y ahí es donde voy al cuarto punto, y es que la adoración es una condición de nuestro espíritu. Yo quiero que usted me acompañe a Juan 4:22. Juan 4:22. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguien que me lo pueda leer? Es que, ya me salió aquí en la pantalla. Dice, vosotros adoráis a lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. El primer punto que les dije, si usted no sabe a quién está adorando, pues usted no está adorando. Porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a detenernos ahí un momento. Y aquí dice es cuando adoran, o sea que está hablando de un continuo presente. No es los que adoraron hace años o los que adorarán, no. Dice los que adoran. Porque la adoración no es pasado ni es futuro. La adoración es algo que se hace en el presente. Nosotros constantemente debemos estar en adoración. Debemos estar adorando a Dios. No me quite el versículo, yo lo sigo leyendo de la pantalla. Listo. Dice, al Padre en cómo, en espíritu y en verdad. ¿Quién es el Padre? Dios. El espíritu. ¿Y qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adore. Exacto. Entonces, si pudiéramos reescribir este versículo, diría más o menos así. El Padre, ¿qué es? Dios. Entonces sería, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en Jesús. Porque ¿quién es la verdad? Jesús. O sea que ahí nos está hablando de nuevo que implícitamente cuando yo quiero adorar, debo hacerlo en espíritu y en verdad que es Jesús. O sea que yo tengo que tener una relación íntima con Jesús para poder adorar a Dios que es el Padre. Porque Jesús es ese puente, es ese canal que nos lleva. La palabra dice que no podemos llegar al Padre si no es a través de Jesús. O sea que yo no puedo adorar a Dios si yo no estoy viviendo la vida que Jesús vivió cuando estuvo en la tierra. Yo no puedo adorar a Dios que es santo si yo no estoy viviendo en santidad. Si yo no estoy viviendo conforme a Jesús. ¿Y qué dice la palabra que Jesús? Que es varón justo, que es bueno, que es admirable, que es consejero. Y si yo soy todo lo contrario a Jesús, ¿será que Dios recibe mi adoración? No. Y entonces ahí es donde mi vida se debe convertir no solo en una vida de alguien que adoró o que en algún momento va a adorar, sino en la vida de una persona que adora constantemente a Dios. Y que la condición de su espíritu, de todo lo que es la adoración. Y ahí se vuelve realidad que nosotros estamos adorando. Y yo quisiera hacerles una pregunta y es, ¿qué pasa cuando usted y yo no adoramos? ¿Qué pasa? Y yo quiero que usted medite en eso. ¿Qué pasa cuando nuestra vida no está siendo una vida de adoración? Yo quiero que usted se tome el tiempo de pensar, ¿qué pasa si mi vida no está siendo una vida de adoración? Les voy a dar un minuto mientras tomo agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nuestra vida no está haciendo adoración al Señor?
Porque, como les decía ahorita, la falta de adoración ocurre cuando nos alejamos de Dios. La falta de adoración ocurre cuando nuestra vida se alejó totalmente de la voluntad de Dios. Porque cuando uno está pegado a Dios, uno quiere hacer todo lo bueno, uno quiere agradarlo, uno quiere hacer la voluntad de Dios en todo momento, y aunque vengan las dificultades, y aunque vengan los problemas, y aunque vengan las tentaciones, usted dice, yo me quedo con el Señor. No, no hay nada mejor que Dios, no hay nada mejor que estar con Él. Pero cuando la adoración se va de nosotros, se nos hace muy fácil, el Señor otra vez, no, ya no quiero más. Cuando la adoración se va de nuestra vida, se nos hace fácil dejarnos de rendir ante Dios. Y puede que la presencia misma del Señor esté al frente de nosotros, pero no la reconocemos. Porque nuestra vida ya se desalineó de lo que Dios quiere. Se desalineó de la voluntad de Dios. Y aquí es donde viene algo importante, porque Dios, más que todo lo que nosotros podamos hacer, Dios, más de todo lo que nosotros podamos brincar, saltar, danzar, cantar, Dios quiere estar con nosotros. Y a lo largo de la palabra de la Biblia, siempre nos vamos a encontrar un Dios que busca estar con nosotros, que busca estar en intimidad. Y Moisés dijo algo muy lindo y se lo dijo al Señor. Le dijo, Señor, es que si tu presencia conmigo no va, yo no me muevo. Yo no me voy de aquí. Y hemos olvidado que la promesa mayor que Dios nos pudo hacer, nos dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. La promesa mayor es que el Señor no se va a ir de nuestro lado. Que aunque fallemos, que aunque nos equivoquemos, el Señor se queda con nosotros. Pero a veces nosotros le decimos, quédese usted ahí porque yo me voy. Y ahí es donde dejamos a Dios tirado. Y aunque Dios se esmere por estar con nosotros, nosotros no queremos estar con Él. Y es donde es preocupante, porque cuando no hay adoración, hay pereza, hay apatía, hay soledad, hay tristeza. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado una canción de Jesús Adrián Romero que dice que olvidé cuidar mi huerto por cuidar huertos ajenos. No sé si alguno la haya escuchado, ¿no? Y habla de la relación con Dios como si fuera un jardín. Un jardín que se debe regar constantemente. Y él en la canción empieza a decir, es que yo olvidé que debía mantener mi jardín por estar mirando qué hacían otros. Por estar mirando qué más podría meterle a mi jardín, olvidé que debía regarlo. Y a veces nos pasa lo mismo en la adoración. No estamos adorando no porque no queramos, entre comillas, sino porque nos olvidamos que la adoración es importante. Nos olvidamos que en la adoración está la relación con Dios. Y entonces no tenemos una relación con Dios, no estamos adorando y olvidamos que estar con Dios es lo más importante. Pero sobre todo cuando no hay una adoración, viene sobre nosotros sequedad, viene infructividad, viene en nosotros pesadez. Y entonces, si algún día nosotros vimos la gloria de Dios, pues en nuestra vida empieza a venir soledad. Empezamos a sentir que Dios está lejos. Empezamos a sentir que no hay otra razón, que lo que Dios ha dicho de nosotros, que cada promesa que Dios nos ha dado, se ha ido. Y entonces ahí la adoración se va, se esfuma. Y a veces pareciera que no hay otra forma de regresar a Dios. Y aunque uno sigue viniendo a la iglesia, aunque uno sigue queriendo acercarse a Dios, parece que todos los intentos que hacemos son inválidos. Parece que ya no hay otra razón. ¿Usted alguna vez ha querido como revivir una matica? Y ya está seca, y usted como que, ay, no, ¿será que si le echo un poquito de agua? Y no, a la final se termina, ¿cómo se dice? Pudriendo, que queda ya nada. Entonces, a veces pareciera que nuestra relación con Dios es como una matica que ya se murió. Y aunque hacemos 1000 cosas para restaurarla, las mamás son expertas en hacer eso, no la podemos recuperar. Y ahí es donde el Señor nos dice en Isaías 51:3. Vamos a Isaías 51:3.
Isaías 51:3. Listo. Dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. No me lo voy a quitar. Ay, perdón. Porque cuando se nos va, digámoslo así, cuando se esfuma de nuestra vida la adoración, nuestra vida queda como un desierto. Y aunque, me voy a bajar, y aunque queremos que nuestra relación con Dios sea fructífera, aunque queremos que nuestra relación con Dios tenga, sea la super relación, cuando descuidamos nuestra adoración, automáticamente nos volvemos un desierto. ¿Cuántos quisieran vivir en el desierto? Nadie, ¿cierto? Y más nosotros viniendo de este país o los países vecinos que son tan fructíferos que uno puede decir, ay, me voy a sembrar un árbol de papaya. En mi casa tenemos un patiecito, ¿no? Y en pandemia nosotros, no sé, mamá que le dio y sembró árboles de papaya. Y esos árboles de papaya, pues dieron papayas. Entonces, durante toda la pandemia, nosotros comíamos papaya. Y a nosotros, a mí, no sé, a mí me da tanta alegría porque yo era como que, no tenemos que comprar papayas porque en la casa hay. Y entonces, lo mismo pasa cuando uno tiene frutos en la relación con Dios. Porque uno dice, mi relación con Dios está en la cúspide más alta. Mi relación con Dios está tan bien, es tan buena, que yo me disfruto ir al culto, me disfruto alabar, me disfruto decirle a Dios, te amo. Pero cuando nuestra vida se vuelve un desierto, no hay nada que hacer. No hay nada que dar. ¿Qué se da en el desierto? Cactus, ¿cierto? Arena, calor, mucho calor. Y por la noche frío, mucho frío. Entonces, es ahí donde nosotros debemos decir como, ay, me lo quitó. Pero es que me pongan el versículo. Isaías 51:3. Y es ahí donde el Señor viene y dice, ciertamente yo consolaré tus soledades. Sí, ya no hay adoración. Sí, sí, ya tu vida se ha desenfocado. Tu vida se ha ido por la tristeza, por la apatía. Sí, usted ha dejado de buscarme. Usted se ha olvidado que yo soy ahí. Pero yo voy a venir y voy a hacer que su soledad se convierta en algo nuevo. Luego dice, consolará todas sus soledades. El Señor va a traer consuelo a nuestra vida, pero lo va a hacer solo a través de nuestra adoración. Porque como la adoración es rendirse, usted le está diciendo, Señor, por más que yo lo intente, mi vida no tiene funcionalidad si no es contigo. Por más que me esfuerce en ser un buen profesional, en ser el mejor trabajador, el mejor estudiante, mi vida no tiene sentido si tú no estás. Y es ahí donde Él nos va a consolar y dice, y cambiaré su desierto en paraíso. Y esa palabra desierto en paraíso marcó el proceso que les contaba, porque yo dije, ya no hay nada más que hacer. En medio de los diagnósticos que yo tuve en mi pierna, había un diagnóstico que me hacía llorar y era que yo tuve peligro de amputación. Y estuve 3 días en el hospital con ese diagnóstico y lo peor es que sabía mi mamá, sabían las otras personas, pero yo no sabía. Entonces yo decía, no, eso a mí me opera y ya. Cuando al 3er día llegó el traumatólogo y me dijo, es que usted no es consciente de lo que pasó, ¿ok? Así como a veces suelen ser de crudos. Y yo le dije, yo me quedé como que, ¿qué me estás diciendo? Y él me dijo, es que usted tuvo el peor accidente que uno puede tener en la vida. Hay que irle a sacar unos exámenes porque si no, usted corre peligro de que pierda la pierna. Y yo me quedé como que, Y yo siento que ahí fue donde yo empecé a sentir el impacto del accidente. Yo no puedo decir que a mí me dolió cuando me caí, cuando se me desencajó la pierna, no, yo no puedo decir nada porque a mí no me dolió, pero me dolió más esas palabras que retumbaron en mi corazón, porque yo dije, ¿cómo voy a quedar sin una pierna? Y yo sé que hay muchas personas que viven y atraviesan
ese proceso, pero yo le decía, Señor, no. Y yo me acuerdo que en el hospital mi mamá, con tanta presión, ella solo se salió del hospital y se fue a una panadería a sentarse. Y ella me dejó sola y en medio de esa soledad yo le dije, Señor, enséñame lo que quieras, pero no me quites la pierna. Porque la adoración para mí es un estilo de vida. Pero la adoración para mí y la forma en la que yo se lo demuestro al Señor es danzando. Yo siempre digo, yo no soy la que mejor danza, pero cuando lo hago, yo danzo para el Señor. Y yo le decía, Señor, no lo permitas. Hazme pasar por todo lo que me quieras hacer pasar. Enséñame, pero eso no. Y yo me toqué mi pierna con unos clavos que por ahí Héctor y Yulimar me alcanzaron a ver. Unos clavos súper impresionantes. Y yo le decía, Señor, no. Y yo creo que eso fue lo que me sostuvo y que ahora, gracias a Dios, puedo danzar. Y el Señor va a cambiar nuestro desierto y lo va a volver un paraíso. Porque la adoración causa eso. La adoración no exime la realidad. La adoración nos deja ver la realidad del cielo. Y la realidad del cielo y lo que Dios ha prometido para nosotros es un paraíso. Pero el paraíso no se encuentra en lo que podamos ver, se encuentra en estar con Él. Porque esa es la realidad de la adoración. Esa es la realidad de la adoración. Estar con el Señor. Y termina el versículo diciendo, y se hallará en ella alegría. ¿Qué se va a hallar? Alegría y gozo, alabanza y voces de canto. ¿Sí ven cómo sí existen las manifestaciones de la adoración? Porque entonces Dios nos cambia y nos muda de ese estado de soledad, de sentirnos solos, y vuelve nuestro desierto un paraíso, pero automáticamente dice, y ustedes van a tener alegría, y ustedes van a tener gozo, y ustedes van a dar voces de canto, porque la adoración nos lleva a expresar a Dios cuánto le amamos. Yo quisiera que usted se pusiera sobre sus pies. Vamos a entregarle este tiempo al Señor y vamos a adorarlo. Vamos a adorarlo en espíritu y en verdad, porque el Señor quiere restaurar nuestra adoración para que nuestra vida sea transformada. Si usted ha sentido que su vida, que su adoración ha sido de alguna manera quitada, fragmentada, y usted siente que está lejos de Dios, usted va a tomar una posición hoy de decirle, me vuelvo a rendir a ti. Hoy te quiero adorar, pero no porque la canción mueva mis sentimientos. Hoy te quiero adorar porque sé que tú mereces que yo me rinda ante ti. Sé que tú mereces que yo te dé toda la gloria. Nos despedimos de las personas que nos ven por el internet. Que Dios los bendiga. Chao.